Hola a todos, ¿ya extrañaban el contenido normal o les gusta cuando me quejo? Ha pasado mucho tiempo desde un video preview y la verdad es que aunque no extraño hacerlos, era pertinente en esta ocasión, ya que han habido tantos cambios y hay tanta confusión con la última actualización que me parece necesario explicarla junto con lo que será la siguiente actualización. Y la razón por la que la versión pasada no tuvo un video es porque esta actualización es como un complemento para esa versión. Dicho todo eso, podemos empezar. Una vez más, el inicio tuvo cambios. Esta vez la pantalla iniciará diciendo tu nombre, además de dar unas instrucciones un poco más específicas. De esta manera es menos engorroso y se siente un poquito más personal. Sin embargo, no es obligatorio volver a iniciar si no lo deseas. La interfaz inicial también tiene cambios. El más notorio vendría siendo las dos brújulas y el reloj que están a la izquierda, razón por la cual el objeto que tendremos de ahora en adelante será tal cual una Pokédex, ya no será una textura cambiada para la brújula, y de todas formas la función de la brújula se encuentra añadida en la Pokédex de forma nativa, por lo que ya será decisión de cada uno si prefiere construir una o utilizar la de la Pokédex. También se añadió una nueva categoría de información, la cual sería la Dex de naturalezas, en la cual podrás encontrar información importante como por ejemplo el efecto de cada naturaleza y el mensaje que te saldría cada vez que inicies un combate con un Pokémon salvaje. Otro cambio es que ahora puedes ver a tus Pokémon capturados en la Pokédex, los cuales se verán marcados con una Pokébola al lado de su nombre. Y como se puede ver aquí, cuando no tengas un Pokémon registrado, entonces lo único que te saldrá es la información más básica además de su ubicación. Por el contrario, cuando lo tienes capturado, te saldrían su descripción, sus estadísticas y su lista de movimientos, por lo cual si quisieras tener una ventaja por ejemplo en los combates o en las capturas, lo más recomendable sería capturarlos a todos. Además de que esta característica será utilizada para una función que les mostraré más adelante. Otro apartado que tuvo cambios es que ahora cuando llamas a tu Pokémon se mostrará una animación mucho más trabajada que antes, en la cual el Pokémon se hace más grande y muestra una aura similar a los de los juegos originales o al anime. Y ya que hablamos sobre mejoras en las capturas, me gustaría realmente anunciar ahora la PC de almacenamiento ya tiene muchísimos más espacios, contando actualmente con un total de 250. Estos son 10 cajas de 25 espacios cada uno, además de que en general todo el sistema de PC, de captura y del equipo ha sido optimizado lo más que se pueda para que dé la menor cantidad de errores, y si con el tiempo veo que este sistema se porta bien y no da problemas a futuro, incluso podría agregar más espacios todavía. Por su parte, el comunicador se ha vuelto más cómodo de utilizar, ya que los textos están mejor acomodados, cuentan con mejores descripciones y sus funciones son prácticamente automáticas, además de que las imágenes en las llamadas se ven un poco más inmersivas, dando así un mejor aspecto de que sí estás hablando con alguien, y las misiones muestran un poco más de variedad. Al combate se le agregó un nuevo apartado, el cual sería el clima, con sus respectivas ventajas y desventajas para determinados tipos. Y otro cambio interesante para el combate es que ahora si capturas al Pokémon rival, entonces este le dará experiencia al Pokémon que estés utilizando. Esto por cierto no se ve afectado por el repartir experiencia. Y otro cambio a tomar en cuenta es que ahora cuando fallas la captura, el sistema de combate te lo tomará como un turno perdido. Ahora, una duda que tuvieron mucho y de verdad muchísimo fue cómo se utilizaba ahora el repartir experiencia. Y es que a pesar de que lo simplifiqué lo más que se pudo, nadie entendió que si tenía forma de casco, entonces te lo podías poner en la cabeza, incluso equipándose solo si utilizabas el clic derecho o mantenías la pantalla presionada.
Ahora el último de los cambios importantes es la edición de entrenadores, de los cuales ahora además de poder cambiar su nombre, también puedes cambiar su variante, cosa que no se podía en versiones anteriores, además de que ahora puedes modificar a detalle su equipo, haciendo así combates contra entrenadores mucho más personalizados, además de que existe una característica en la cual en el dado caso de que el entrenador no tenga ningún Pokémon, entonces su equipo se rellene automáticamente. Actualmente este sistema lo encuentro bastante pulido y realmente espero que los jugadores le puedan sacar bastante provecho. Y por fin llegamos al final de este video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias por darle seguimiento a este proyecto. Como se podrán dar cuenta, he estado bastante ocupado con estas cosas, pero realmente espero que este tipo de progresos les estén gustando, porque me cuestan bastante trabajo, me toman bastante tiempo, pero me parece que es muy satisfactorio cuando sale bien. Ahora sí, sin más, feliz Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y nos vemos en otra ocasión.